Bien, amigos televidentes, bienvenidos. Tenemos pues a Fiorella Molinelli, candidata presidencial por Fuerza y Libertad. Continúa la campaña proselitista en el norte del país y hoy día le tocó a Fiorella Molinelli estar aquí en la ciudad de Trujillo, quien acaba de concluir una caravana. Bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente hoy hemos llegado aquí a Trujillo, ya no tanto a, digamos, a recorrer, sino a presentar propuestas concretas. Y comenzamos por nuestros jóvenes. Hoy hemos lanzado dos programas fundamentales. Primero, Mi Primera Chamba. Nuestro plan, Mi Primera Chamba, que consiste básicamente en una especie de pasantía con lugar a generar al año del término de esta pasantía un ingreso directo a trabajar. ¿En qué consiste? Generar 1 millón de oportunidades para nuestros jóvenes. El Estado se compromete a pagar una remuneración mínima vital durante 12 meses más un seguro de salud. Las empresas se empadronan para ofrecer estas posiciones de capacitación y formación temprana durante 12 meses. Entran los jóvenes pagados por el Estado, pero al término de esta capacitación, porque es aprender en la cancha, la empresa que contrate al joven va a tener un beneficio. Un 30% de descuento en la deducción del impuesto a la renta respecto a esa planilla, muy importante. ¿Y qué significa eso para la economía? Un empleo formal que se gana, un joven que cuando trabaje va a aportar con su impuesto a la renta, su IGB. Entonces no es un gasto, es una inversión, porque vamos a ayudar a muchos jóvenes, primero, a sacarlos de la tentación de caer en la delincuencia. Dos, darles empleo en 1 año. Se les forma y al año siguiente ya están trabajando. No lo van a hacer gratis, lo van a hacer con ayuda del Estado. Y la idea es comenzar el primer año con 200.000 puestos de trabajo, el segundo con 400.000 y el tercero los otros 400.000. Ahora, eso depende, es como si fueran prácticas preprofesionales, algo así. Es una formación en la cancha. Preparar a la persona que no estudia ni trabaja, al joven que no estudia ni trabaja, ya directo entra a aprender trabajando, ¿no? Aprender en la cancha directamente en una empresa que lo va a formar, pues si tiene que ser en construcción, lo formará en construcción, si lo va a capacitar en tecnología, será en esa cancha donde él aprenda, y al término de sus 12 meses de práctica va a tener su certificado. Y también la posibilidad de que la empresa diga, tú has sido muy bueno, te quedas conmigo. Y la empresa va a tener un beneficio por lograrlo. Ese es nuestro primer plan. Ahora, eso va como una deducción, dices, de los impuestos. Claro, la empresa que contrate, porque la idea es que contraten, va a tener un premio. Y ese premio es una deducción del 30% del impuesto a la renta sobre esa planilla. Correcto. Esa es la primera. La primera, sigamos. Y la segunda, acuérdense que este año ha sido un año de sufrimiento para los jóvenes porque les recortaron beca 18. Vamos a pedir desde el inicio de nuestra gestión facultades legislativas para crear un fondo intangible educativo de becas. Ese fondo se va a crear a partir de un porcentaje del impuesto a las sobreganancias que ya existe. Son impuestos a las actividades extractivas. Vamos a separar una parte de ese impuesto para becas 18 y becas de formación del talento en las regiones, para que nadie lo toque y para que ningún joven se quede sin su oportunidad de acceder a una beca. Y eso va a permitir también fortalecer las capacidades en las regiones que tanto se necesitan, porque decimos, bueno, la gente entra a robar, no está preparada. Hoy vemos pistas destruidas, vemos todo. Yo desde que he salido del aeropuerto no veo más que esto es como un volcán de destrucción. Todo está hecho leña. Nunca he visto la libertad tan destruida. Esto parece la Alianza para la Destrucción. Y a mí me da mucha pena porque yo vengo acá a Trujillo por trabajo décadas. Y este es el peor momento de la historia de la libertad. Lamentablemente la libertad tiene los dos peores flagelos que sufre el país. La inseguridad ciudadana. Que es la inseguridad ciudadana y la corrupción. Exactamente. Lamentablemente. Y ahí tenemos que nuevamente apelar a toda la ciudadanía, a ti, joven que me escuchas, padre de familia. Comencemos por votar bien. No podemos canjear
nuestro voto por un tupper de comida o por un polo. Tenemos que apostar por el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, y eso es generar cambio. Y necesitamos romper con la improvisación, con la corrupción y comenzar a trabajar desde el primer día con cosas concretas. Las pistas no pueden estar rotas más en esta ciudad tan hermosa. Tenemos que acabar con la inseguridad ciudadana en los barrios. No puede ser que las familias sigan viviendo con miedo. Y hay que hacerlo desde el primer día. ¿Ineficiencia o complicidad, crees tú? Yo creo que lamentablemente el crimen organizado ha penetrado y ha llegado al Congreso como vehículo electoral y a través de los municipios trabajan en complicidad con las bandas criminales que los sostienen en actividades ilegales, en la minería ilegal, en la tala ilegal. Y esto no se va a acabar jamás porque se ha hecho una alianza, por algo comenzará con alianza, entre los políticos corruptos y este crimen organizado ligado a las actividades ilegales. Y eso tiene que acabar. Y se acaba no votando por los mismos de siempre. Ya por estos no, ya sabemos cómo a lo que nos están llevando a elegir presidentes, lamentablemente cuestionados. ¿Por qué? Porque ellos cambian todo por puestos en los ministerios. Lamentablemente, y esto lo digo porque yo he trabajado en salud, la gente se queja porque salud está tomado por Alianza por el Progreso, y hay que decirlo. El Ministerio de Vivienda, los poderes del Estado, el Ministerio de Economía, nunca se ha visto esto y la plata de los peruanos se está regalando. ¿Qué pasa si efectivamente tocaste de salud? Sabemos cómo está de salud, creo que es el peor momento de la historia de este sistema de seguro. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tú conoces el monstruo por dentro. Bueno, ¿Qué pasa todos con los salud? que hoy están en los cargos son la mayoría y han salido en los reportajes. Esto no lo digo yo, ha salido en Latina, en Panorama, en Cuarto Poder. Está tomado por el carnet partidario de Alianza por el Progreso. ¿Y qué hemos visto? En las últimas denuncias, que esas personas están asociadas a contratistas que le venden a salud y se están devorando el dinero de salud en lugar de gastarlo en medicinas, en lugar de gastarlo en mayor acceso a camas, en cirugías. Yo hablo con los médicos y los médicos se ponen a llorar. Me dicen, Fiorella, nunca se ha visto esto de que no nos compren los medicamentos. Los pacientes nos miran como diciendo, qué inhumano es usted, pero los inhumanos son los que administran la salud, los que no les compran las medicinas, las herramientas, los instrumentos, los ecógrafos, los tomógrafos para poder sanar a la gente. Salud recibe millones de soles de todos los trabajadores, de todos los asegurados en el país. ¿Es suficiente? ¿Es una mala administración? ¿Se requiere una reforma de salud? Meritocracia. O sea, salud tiene gente muy valiosa, pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, hoy los puestos han sido otorgados a gente incapaz, con carnet partidario, que solo lo que hace es ver que salga rapidita la licitación, ligada a la constructora del partido. Y si no gana la constructora del partido, se tiran abajo la licitación. Y entonces no importa, el paciente sigue esperando. O la compra de medicamentos, si no gana la empresa que ellos quieren, no va. El paciente que se siga esperando, que se muera, no les importa, porque quieren que ganen sus proveedores. Y entonces tenemos que acabar, y eso necesita meritocracia, gente de carrera, gente que ya conoce cómo se maneja el sector salud, transparencia en las compras públicas. ¿Por qué la Contraloría no audita cada compra? ¿Se hacen abiertas con participación de la Contraloría? Claro, la Contraloría también está asociada al partido. ¿Se debe cambiar el sistema de salud? O sea, el empresario aporta, el trabajador también. Entonces, o sea, el dinero está allí, pero si ya está, o sea, ya está contaminada tal como lo describes, ¿crees que tiene que cambiarse el sistema? ¿El empresario prefiere mejor aportar a una clínica privada que mandarlos de salud? O sea, igual están aportando. Sí, hay que hacer algunos cambios. Primero, la integración del sistema de salud parte porque todos los sistemas tienen que hablar el mismo lenguaje, y eso es una historia clínica electrónica entre todos los sistemas. ¿Para qué? Para que un paciente, si no encuentra espacio en el salud, pase a un hospital de la región, un hospital del MINSA, y si no encuentra en el espacio público, bueno, el Estado va a tener que pagar la factura
permitiendo que esa persona se atienda en una clínica privada. Y eso requiere, primero, de intercambio prestacional con una historia clínica que todos los sistemas manejen, un operador único del sistema que diga, a ver, yo opero a los 5 que son parte del sistema de salud, son 5 responsables, MINSA, Salud, los gobiernos regionales, Fuerzas Armadas y Policiales y el sector privado. El operador distribuye la cita, va viendo, rastrea dónde hay el espacio. Si no lo encuentra en el sistema público, manda al paciente al sistema privado y la factura la paga el Estado, porque no hizo su trabajo a tiempo. Entonces, primero, todos tienes que tener la historia clínica, porque si no, ¿cómo pasas un paciente de un sistema a otro si no tiene sus antecedentes? Claro. Para terminar esta parte, ¿hablas de una unificación de e-salud con el MINSA o siempre tienen que estar por separado? No, lo que hablamos es de una integración que pasa primero por la integración tecnológica. ¿Para qué? Para que el intercambio prestacional y el intercambio, o sea, el pasar de un paciente de un sistema a otro sea efectivo y que la factura la paguen. ¿Por qué hoy día el intercambio no funciona? Porque MINSA no le paga a Salud y Salud no le paga al MINSA. Entonces, tú dices, mándame un paciente, no te lo recibo porque después ¿quién me paga la factura? Entonces, la integración con un operador único que diga, ok, tú me vas a pasar tu paciente, pero eso te va a costar 3.000 soles, entran a este fondo y ahí se queda para que cuando termines de atender me liquides y no te quedes tú con el no pago, ¿no? Para que alguien pague la factura. Entonces, hay mucha gestión detrás que de repente el paciente no tiene que entender todo el detalle, pero los que conocemos sí sabemos cómo resolverlo. Ahora, tenemos un problema estructural en el país porque todos hablan de inaugurar hospitales. Voy a hacer 1.000 hospitales, 2.000 hospitales, o sea, ladrillo y cemento. Bueno, lamentablemente acá en Trujillo ni eso, porque se licitó el Hospital Santa Isabel, lo destruyeron, se anuló la licitación. Se ofreció el Hospital Virú, ahí está en un terreno. Se habla del Hospital Regional, ahí también está. O sea, y todo va mal acá en La Libertad como un ejemplo. Pero los pocos hospitales que llegan a construirse no tienen equipamiento y no tienen médicos especialistas. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para que hagas una infraestructura, una mole de cemento para que funcione como fuera pues una posta? Necesitamos no solamente hospitales que se inauguren, como tú bien dices, sino que funcionen, y eso es gestión. Gestión quiere decir que los médicos, las enfermeras estén, las medicinas estén presentes, que no haya gasto de bolsillo, que las citas se den a tiempo. Pero yo además de eso agregaría un tema fundamental. La parte del hospitalocentrismo no es la solución al cuidado de la persona. Tú necesitas tener un centro preventivo, una posta o un policlínico cercano a tu casa. Los centros periféricos que le llaman. Claro, y eso como nosotros que hemos planteado en nuestro plan de gobierno, 1.000 establecimientos de primer nivel de atención o policlínicos cerca a tu casa con obras por impuestos. Ya no va a ser el gobierno regional, las direzas los que gestionen y ejecuten el plan, sino vamos a trabajarlo en alianza con el privado. Porque si no se roban la plata y si no, no hay gestión. Entonces, 1.000 policlínicos, vamos a hacerlos en los 2 primeros años, 500, y esto se va a hacer rápido porque vamos a sacar un modelo de hospital o de establecimiento que se haga en 10 meses. Entonces, ese shock se va a sentir en el primer año con estos 500, el segundo año otros 500, y vas a poder contar con una posta o un policlínico cerca de tu casa. ¿Para qué? Para que el niño no tenga anemia, para que el niño no tenga desnutrición crónica infantil, para medir su peso y talla, para que el adulto se haga sus chequeos preventivos y no caiga en el tema del cáncer, para que el adulto mayor vea sus ojos, dientes, oídos, que los adultos mayores sufren de eso cada rato. Claro. Entonces tenemos que trabajar para que la población esté cuidada desde el vientre de la madre hasta que envejece. Efectivamente, y sirve también como centro de contención, al margen de que tienen también al centro de salud cerca de casa, sirve de contención para evitar también tuburizar los grandes hospitales que pueden ser hospitales especializados en determinados... Cuidas a la persona a lo largo de su ciclo de vida, como siempre dice, o sea, ¿para qué? Para que, por ejemplo, en el Perú, ¿qué es lo que pasa? Todos son diabéticos, hipertensos y personas con obesidad. El 40% de la población aproximadamente sufre de esos males. ¿Y eso qué significa? Esas enfermedades no se curan, se controlan.
con una buena nutrición, con tus pastillas para el hipertenso, como un club mensual, donde tú tienes que ir a recoger tus pastillas, ver que te pesen, que vean cómo está tu alimentación. ¿Qué pasa si no lo hacen? Se infartan. Infarto al corazón o infarto al cerebro. Entonces, ¿qué necesitas? Un estado que monitoree a ese paciente a lo largo del ciclo de su vida. Y son el 40% de la población. ¿Eso es difícil? No, es gestión. ¿Pero qué estamos esperando? Bueno, el olvido, el paciente se queda con su enfermedad y luego termina infartado o con un ACV, un infarto al cerebro, al vascular, y eso le genera una complicación mayor. Efectivamente. Hablaste de obra por impuestos. ¿Apostarías por las asociaciones público-privadas? Sí, yo creo que cualquiera de esos. Lo que pasa es que la asociación pública-privada es un buen modelo de gestión, pero Proinversión no se da abasto. Por ejemplo, en mi gestión trabajamos dos, uno en Piura y otro en Chimbote, y hasta el día de hoy no avanza. Entonces, ¿son buenos modelos una vez que se terminan? Sí, pero el problema es no hay capacidad en Proinversión para lanzar un paquete importante, porque con dos no solucionamos el problema en el Perú. Hay que hacer un mix de obra pública, hay que hacer asociaciones público-privadas. Lo que sí, yo no creo en el gobierno a gobierno. Las obras por gobierno a gobierno han sido un engañamuchachos, hacen que las obras terminen sobredimensionadas, cuesten 2 o 3 veces más. ¿Por qué? Porque más que nada han servido para que exista un administrador que contrata a los mismos constructores o peores y les pagas el sobrecosto en la administración de todo el programa que hace el gobierno, que se lleva, digamos, el doble de todo lo que terminaría costando una obra si no se hiciera. Y ha sido un blindaje porque lamentablemente también han habido abusos de la Contraloría, de las fiscalías, ¿no? Y eso ha hecho que el funcionario se cubra gobierno a gobierno. Todo es gobierno a gobierno y entonces el Perú paga con el doble del costo de la obra. Lo sufrimos en carne propia. Chavimochic, tercera etapa. La represa está en esa modalidad después de que el exgobernador César Acuña se lo entregara al gobierno central, dada la incompetencia de no poder hacerlo él. Y mira, la carretera central, ¿no? Es otra falla, otra forma, sí, ¿no? De obra carísima, la entregaron así, sin medir si hay caja, costaba un montón de plata y ahora están tratando de retroceder y han dicho, vamos a hacer un pedacito de esa obra para que la gente para que no haya convulsión social. Pero ¿por qué no hicieron las cosas bien desde un principio? Vamos terminando en torno justo a este tema. ¿Por qué no hicieron las cosas bien desde el principio? Y cuando hablamos de eso, hablamos de los contratos. Entonces, en un gobierno de fuerza y libertad, se pueden revisar contratos, se pueden renegociar contratos. Hablamos, pues, contratos, por ejemplo, con el Puerto Chancay, contratos con las obras en las carreteras. ¿O es que para ustedes el contrato, mal que bien, está firmado y simplemente nos queda respetarlo? No, los contratos siempre tienen que mejorarse, o sea, tienen que haber lecciones aprendidas para el Perú. El Perú no ha sido un buen negociador de contratos, partimos de eso. Se han hecho contratos con muchos vacíos, con una serie de sobrecostos que han tenido que regularizarse luego por adendas, y eso no hace bien. ¿Y eso por qué? Porque hay una falta de capacidad en las regiones, sobre todo, para hacer buenos expedientes técnicos. Agarran un expediente de otro proyecto, copy-paste, y todo sale mal. ¿Por qué? Porque no hay buenos expedientes, no hay buenos ingenieros que hayan firmado esos expedientes bien hechos, y entonces todo comienza a manejarse mal o la obra queda paralizada. Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a supervisar porque los expedientes técnicos se hagan bien, porque haya mejor calidad en los contratos. Siempre pueden haber renegociaciones para ampliar los contratos, para ampliar un puerto, para ampliar un aeropuerto, pero no para decir me equivoqué y ahora parcho a futuro un contrato que fue mal hecho desde el inicio y que era para sacarlo rápido y luego no importa qué pasa en el camino. O que primero pagabas algo y después vas a pagar más. Entonces hay que volver a hacer una adenda, ¿no? Exactamente, eso es lo que tiene que cerrarse en el Perú. Y ahí vamos a tener que entrar con una auditoría real, donde la ciudadanía supervise lo que está pasando con cada uno de los contratos, vea el avance y tenemos que trabajar de la mano para que Contraloría comience a hacer bien su trabajo. Perfecto. Para preguntas muy puntuales, se habla de un nuevo retiro de AFP, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Mira, yo creo que la AFP es un tema que, en mi opinión, es hoy muy cuestionable porque ha sido muy inhumana en el momento de revisar números.
Primero que aborda a un 20% de la población, ¿no? El 80%, digamos, no tienen AFPs. Segundo, lo que ha pasado es que ellos nunca pierden, cobran compensaciones, comisiones, han ganado muchísima plata y bueno, lo que no ha alcanzado desde la AFP para generar el fondo de pensión lo ha cubierto el Estado. Entonces tú dices, qué gracioso, o sea, le estás haciendo el negocio a una AFP, el Estado está parchando lo que falta, lo que no llega a compensar el fondo y encima quieren obligar a la gente que tiene cuarta categoría, que no tiene un Estado que le ayuda, que sale con su emprendimiento, a encontrarse la manera de salir adelante y te clavan la AFP para que aportes. Eso ya es un abuso. Yo la verdad es que sí liberaría en muchos de los casos, porque hay gente que diría, yo antes que me administre mi AFP, que me den el fondo y ponga un negocio, mi emprendimiento, y me va a dar más rédito que lo que me va a dar la AFP. Ajá. Entonces creo que hay que revisar el sistema de pensiones. ¿O te quedarías con la ONP para todos? O sea, yo no creo hay otro es un sistema tema que hay que revisarlo bien, porque el impacto no ha sido un impacto que la gente lo sienta. Han limitado los retiros incluso para las enfermedades de cáncer. En algún momento se soltó para tu primera vivienda, pero hoy todo eso está limitado y la gente no siente un real beneficio. Te mueres sin tu fondo de pensiones. Entonces, tú dices, y lucró otro. Algo está pasando, algo no está funcionando bien. Y amerita una revisión y una mirada distinta de lo que es el fondo de pensiones en el Perú. Perfecto. Hablaste y vamos ya cerrando la entrevista con esta oportunidad de los jóvenes del empleo, pero hablaste que sean contratados en un primer año y que se le va a dar un beneficio tributario, ¿muy bien?, a las empresas que contraten a estos jóvenes. Lo cual, pues, de una manera promueve, impulsa la formalización. Pero si hablamos de beneficios tributarios, hay beneficios tributarios buenos, pero hay beneficios tributarios que también pues, no tienen razón de ser. Uno de ellos, por ejemplo, no sé cuál es tu opinión, pero se ha criticado mucho, es, por ejemplo, los beneficios tributarios dados a los grandes agroexportadores. Claro. Yo estoy en esa línea, yo creo que ya mamaron bastante del Estado durante años, ya tuvieron el impulso que se les debió dar. Yo creo que no se debió haber dado más esa exoneración. Creo que hay que revisarla porque hoy le toca a los pequeños y medianos agricultores un Estado que los ayude con crédito barato, con mejorar el tema de las represas de agua, con capacitación, con más tecnología, plantas de procesamiento. Hoy día que vemos en el norte, se pudren los mangos, se pudren las frutas, niño costero, te altera todo el sistema del ciclo de la siembra y cosecha y toda esa mercadería se perdió. Pero si hubieran plantas de procesamiento, ¿qué pasaría? Pulpa congelada, pulpa deshidratada, podrías conectar tu mercado local con el mercado nacional e internacional y esa visión no la tiene el Estado. Nosotros sí la tenemos, la hemos estudiado, hemos estado en muchos lados del Perú viendo el problema del agricultor y nosotros nos comprometemos a solucionar el problema desde el primer día. Y allí los grandes ya gozaron y disfrutaron de la mamadera del Estado, hoy le toca a los medianos y pequeños agricultores. No tenemos ese tipo de plantas de procesamiento, pero lo que sí tenemos es las plantas de procesamiento de oro, de esta minería ilegal. ¿Cómo atacar en un gobierno de Fuerza y Libertad? Primero, trazabilidad, ¿no? Aquí necesitamos en los puntos de minería ilegal, que ya están determinados, acá es Patás claramente, necesitamos primero, no estos operativos que hacía Dina Boluarte o Jerú, donde venían Juan José Santibáñez, que venían 5 días, se instalaban y después huían. Acá tienen que haber puestos permanentes donde esté SUCAMEC, SUNAT, que esté todo lo que es la SBS, que estén los ministerios, Ministerio de Energía y Minas, que estén todas las autoridades involucradas. Trazabilidad. Aquí no pueden haber, digamos, dentro de esta trazabilidad del oro, alguien que se escape en la cadena, porque sabemos que las plantas de procesamiento clandestinas y las no clandestinas, porque también hay el lado B de las que dicen ser formales, que procesan todo este oro en complicidad, lamentablemente, con malos policías, que también lo tenemos estudiado. Y aquí hay que, primero, la trazabilidad, SUCAMEC bien controlada, porque también en SUCAMEC, al igual que en INPE, hay un nicho de corrupción, están dando autorización para el manejo de materiales explosivos que sin control.
hay las plantas de procesamiento clandestino, tenemos que entrar con la fuerza del orden y aquí tienen que estar todas las autoridades trabajando. Decisión política simplemente. Y en el tema de la minería informal, sí vamos a tener una política distinta. Nos vamos a acercar como Estado a los mineros informales. No les vamos a dar excusas para que digan, uy, el trámite es caro, me han hecho regresar a Lima, tengo que ir 80 veces al gobierno regional, desplazarme 8 horas hasta que me sacan mi trámite. Vamos a estar al lado de ellos, pero eso sí, les vamos a dar un plazo de 12 meses. Si no lo hacen, no hay reinfo que valga. Se les cancela, porque ahí vamos a estar al lado de ellos, dándoles todas las facilidades para formalizarse. Pero no lo hacen. Quedará claro que quieren vivir en la clandestinidad y en la ilegalidad y esto no lo vamos a permitir. Ellos culpan a las empresas grandes, a las empresas formales, que no les dan derecho, no les dan las autorizaciones. Ya nos parece que en gran parte de ellos tal vez no es responsabilidad de ellos. Ellos quieren trabajar, pero si no tienen la autorización de la empresa grande, entonces no hay forma. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer ellos? mesas de trabajo para sincerar, porque creo que hay un poco de todo. Está el minero artesanal, que tiene una lógica de vida distinta, donde ellos simplemente tienen el olfato ancestral para saber dónde están los boquerones, dónde están, digamos, todos los minerales. Pero también es cierto que alguien en la cadena se ha aprovechado para usarlos y ligarlo todo esto al mundo de la ilegalidad. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que trabajar con las grandes concesiones para sincerar, ¿no? Acá no todos nos tenemos que desprender un poquito desde nuestra posición cómoda para encontrar soluciones reales, porque el no hacerlo va a ser peor para todos, para los poderosos, para los chicos, nos va a llevar al caos, al descontrol y a tener un gobierno que se hunda en el crimen organizado. Entonces vamos a convocar a mesas de diálogo para solucionar el problema. Perfecto. Pregunta final, ya saliendo ya del análisis de las propuestas. José María Balcázar, ¿confías o hay desconfianza total con lo que pueda hacer en estos meses que les quedan? Yo creo que hemos pisado fondo total y esto es parte del reflejo del Congreso que ha terminado siendo, perdonen la palabra, una cloaca, en donde lo que nos vota es parte de esa cloaca y José María Balcázar ha sido una persona que no solamente es repudiada por su propio colegio de abogados de Lambayeque, donde debe plata, donde tiene procesos penales, donde además es una persona que ha incentivado el matrimonio entre niños, adolescentes, y es una persona con una mentalidad de izquierda retrógrada que solo nos está conduciendo a la pobreza. Y eso aquí vamos a estar desde nuestro partido Fuerza y Libertad, Fuerza para cambiar el Perú y Libertad para vivir sin miedo, vamos a estar vigilantes. Y vamos a levantar la voz como lo hicimos con Gerí, si vemos que se desvía del camino que debe conducir. ¿Para qué? Para elecciones limpias y transparentes y para garantizar seguridad para todos los peruanos. Fiorella Molini, le agradezco muchísimo por estar con nosotros y nada, pues la campaña continúa, lo vamos a tener sin duda más adelante cuando vuelva a visitar el norte y nada, pues ahí tiene las cámaras de Sol TV para que promocione su partido, es el Caballito, ¿verdad? No se olviden de votar este 12 de abril por el Caballito, acuérdense del Caballito, el año chino, por algo nos ha tocado la coincidencia del año chino, el calendario, el caballo que significa la fuerza, el coraje, las ganas de cambiar el Perú, fuerza para crecer y libertad para vivir sin miedo. En el Perú sí hay futuro. Perfecto, muchísimas. Espero que sea un caballo de paso. Muchísimas Hay varios caballos al gusto del cliente. Muchísimas gracias. Nos vamos, nos separamos unos instantes y en algún momento regresamos con ustedes.